Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Baena, yo soy psicóloga, soy coach, tengo una maestría en terapia breve estratégica y otra en gestión de la innovación y hoy vengo a hablarles de las emociones y cómo las emociones nos ganan en diferentes momentos de la vida. Cuando estamos de cara a salir al mercado laboral, sea nuestro primer empleo, o no, pues se mueven muchas emociones en este proceso. Y pues la idea es que en esta charla obtengan información que sea de utilidad, que les genere valor a ustedes, para que puedan buscar estrategias para manejar eso que sienten. Las emociones, evidentemente, pues son la energía que nos mueve a actuar. Es decir, hagan de cuenta que es como la gasolina que ponemos a un vehículo para que éste se mueva. No elegimos qué sentir, simplemente hay situaciones que se presentan en nuestra vida y esas situaciones desatan unas emociones. Ahora bien, esas emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Simplemente nos dicen, nos traen como un mensaje, nos están conectando para que tomemos decisiones. Hay unas emociones base, no significa que estas sean las únicas que existen, son las que están viendo en pantalla. Sin embargo, estas emociones son como el centro, ¿sí? Y a partir de estas se empiezan a desglosar muchas otras. Porque es importante aprender o poder identificar qué es lo que sentimos en los diferentes momentos, porque como les decía, estas emociones traen mensajes. Si yo tomo el mensaje de esa emoción, pues puedo estar en capacidad desde mi conciencia de tomar decisiones a partir de esa emoción. Entonces, como les decía, las emociones no son ni buenas ni malas. Lo bueno o malo son las decisiones que tomamos a partir de eso que sentimos. Entonces, cuando yo me permito conectarme con el enojo, puedo establecer límites, porque cuando alguna situación me enoja, yo estoy identificando que considero que hay algo que es injusto, que no debería suceder. Entonces, si yo me quedo solamente conectado con el enojo y no lo gestiono, puedo dañarme el día entero, incluso puedo acumularlo y puedo dañar una relación. Y desde allí me conecto es con el resentimiento. Cuando yo logro gestionar ese enojo, lo que hago es todo lo contrario. Identifico qué es lo que me está molestando, entonces dónde debo poner los límites que debo poner, ¿sí? Para poder que la situación avance en línea de lo que yo deseo. Ahora, fácil, no, pues fácil no es. Mal haría yo en decirles, es como una varita mágica que me dice, "Tin, yo ya solucioné". No, gestionar las emociones requiere paciencia, requiere querer estar conectados con nuestra conciencia, requiere darnos cuenta porque normalmente estamos en automático, ¿no? Y entonces hacemos las cosas y luego es que caemos en cuenta. Cuando decidimos despertar nuestra conciencia y hacernos cargo, ahí es donde está la diferencia. Porque vuelvo y les digo, no es bueno ni malo sentir lo que sentimos, sea lo que sea. Lo que pasa es que en la medida que yo logro identificar lo que siento, es que puedo empezar a determinar hacia dónde quiero moverme con eso que siento. Lo mismo pasa con la tristeza. La tristeza nos invita a buscar espacios de reflexión, de calma, de detenernos, ¿no? De estar conectados con nosotros y de alguna manera permitirnos vivir eso que nos está doliendo para poder tomar decisiones a partir de ello. El miedo nos está invitando es a prepararnos, ¿no? Es como, ok, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo chequear para estar listo para afrontar esta situación que viene, que me está generando miedo, temor? Y la alegría, aunque pueda estar asociada a temas como positivos, ¿sí? O ser mal llamada una emoción positiva, lo que me está invitando es a celebrar y aunque no lo crean, muchas veces nos cuesta trabajo conectarnos con esa celebración, con esos logros, con esas cosas positivas que nos pasan. Cuando no conectamos con estas emociones, pues viene una cuenta de cobro, ¿sí? Entonces, o nos quedamos paralizados, por ejemplo, con el miedo y aparece la ansiedad y no somos capaces de tomar decisiones. Cuando no conecto con la alegría, pues aparece la desmotivación o simplemente todo me parece parte del paisaje, nada me conecta, nada me llama la atención. Cuando no me permito vivir la tristeza, puedo caer en depresión, sí, y en aislamiento. Y como les decía, cuando no me permito conectar con el enojo, pues puedo caer es en el resentimiento y cargar esto por mucho tiempo. Como les he venido diciendo repetidamente, si las emociones no son ni buenas ni malas, si lo que no, que lo bueno o lo malo son las decisiones que tomamos a partir de las decisiones, por eso es clave estar en conciencia. Ahora ustedes pueden pensar, bueno, ¿y cómo estoy en conciencia? Simplemente díganse a ustedes mismos, quiero hacerme cargo de mí, quiero
darme cuenta de qué es lo que siento para poder tomar decisiones a partir de eso que siento y no simplemente actuar de manera impulsiva. Como yo no elijo qué sentir, sino que aparecen situaciones en la vida cotidiana que me hacen sentir algo, yo sí puedo elegir qué quiero hacer con eso que siento. Y ahí es donde está la clave, ¿ok? Ahora, Daniel Goleman es uno de los teóricos, digamos que uno de los más renombrados en temas de gestión emocional, y él tiene varios pasos para gestionar las emociones. Yo les voy a hablar de 4 que son claves y tienen que ver un poco con tomar esa conciencia. Entonces arranca con el primero, que es la autoconciencia, y es decirme a mí mismo, quiero hacerme cargo. Y para poder gestionar esa autoconciencia es poder preguntarme cada que sucede algo, bueno, ¿yo qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? Ponerle un nombre a eso que siento, ¿sí? Y identificar en el cuerpo dónde estoy sintiendo esto. Por ejemplo, a mí cuando me molesta algo, pues se me pone como caliente la cara, ¿no? Entonces, si yo no logro identificar inmediatamente que estoy molesta, cuando yo me conecto con mi cuerpo y siento que estoy caliente la cara o roja o calientes las orejas, digo, es lo que siento es molestia. Entonces, ¿de dónde viene esa molestia y qué quiero hacer con esa molestia? Entonces, no importa si ustedes no llegan al nombre de una de la emoción, sino que llegan a partir de su corporalidad, de lo que sienten físicamente. Lo que sí es clave aquí es no pelear con la emoción, sino poder decir qué siento, cómo se llama esto que siento, para de ahí sí poder pasar a tomar decisiones con eso que siento. Algunos tips para tomar conciencia y gestionar las emociones. Uno de ellos es abrazarse, como está allí en la foto. Cuando nos permitimos abrazarnos, estamos en contacto con nosotros mismos y resulta que las emociones tienen mucho que ver con la corporalidad, con lo que sentimos. Hay personas que tienen las emociones a flor de piel y son muy sensibles a percibirlas. Hay otras personas que les cuesta mucho más trabajo. Entonces, conectar con el cuerpo es fundamental. Y hacer el ejercicio de abrazarme todos los días un rato me permite empezar a trabajar en conectar con esa conciencia de las emociones para poder aprender qué hacer con ellas. Obligarme a sonreír, allí como sale allí en la pantalla, si yo utilizo un lápiz o un lapicero y lo pongo en mis dientes, así, miren que inmediatamente obligo a que mi boca sonría. El cerebro funciona como una máquina. El cerebro no le importa si finalmente las cosas están sucediendo o yo me las estoy imaginando. ¿Qué quiere decir esto? Que es literal, sin análisis y sentido del humor, es obediente e inocente. Quiere decir que él hace lo que yo le digo. Cuando yo le mando esta señal al cerebro de sonreír, así sea obligadamente, así, él empieza a entender o a recibir información alineada con eso que yo quiero que genere. Puede parecer tonto, sin embargo, hay muchos estudios neurocientíficos que demuestran que si yo río por lo menos todos los días un minuto, sea espontáneo o sea, digamos, propiciado como con el lápiz, mi cerebro empieza a producir sustancias que favorecen la gestión emocional, ¿sí? El conectarme con lo que estoy sintiendo. Otro es la respiración consciente. Ahí pueden encontrar en internet, pueden buscar mindfulness y encuentran muchos temas asociados a la respiración consciente y a la toma de conciencia a partir de la respiración. No necesariamente es meditación si no resuenan con la meditación, simplemente es el acto de respirar. Ahora, ¿cómo es respirar conscientemente? Normalmente tomamos aire por la nariz y la botamos por la boca. Y es un acto reflejo, es decir, yo no me estoy dando cuenta todo el tiempo, estoy respirando, no estoy respirando. No, simplemente respiramos. ¿Cómo hago consciente una respiración? Cuando yo me detengo y digo, voy a respirar conscientemente. Y para esto hay una de muchas técnicas que quiero mostrarles, que es tomar aire por la nariz. Cuando entra el aire, yo inflo mi estómago y luego expulso el aire por la nariz también. Y cuando lo expulso, comprimo el estómago, ¿sí? Les digo que el acto reflejo que hacemos del que no nos damos cuenta es tomar aire y cuando tomamos aire, normalmente metemos el estómago y luego botamos por la boca y soltamos el estómago. Esto implica hacerlo al revés para poder prestar atención, es decir, meterle conciencia. Cuando yo tomo aire, lo hago al revés. Inflo el estómago y cuando lo boto, comprimo el estómago. Tan simple como practicar este tipo de respiración en ciclos de 10 respiraciones, por lo menos 2 veces al día,
incrementa los niveles de conciencia e impacta directamente mi gestión emocional, es decir, cómo yo afronto las emociones y tomo decisiones a partir de eso. Si alguien resuena con esto, como les digo, pueden buscar en internet mindfulness, ejercicios de respiración consciente. Hay millones de información gratuita. Y también pueden buscar a una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, que tiene bastantes estudios que demuestran el poder del oxígeno en el cerebro a partir de la respiración consciente en función de nuestra gestión emocional. Otra cosa también es elevar nuestra energía, y esto no tiene nada que ver con esotérico ni con mágico. Simplemente es decidir qué quiero digamos, cómo quiero vibrar en función de las diferentes situaciones. Siempre podamos tomar una posición de víctimas o de protagonistas de las situaciones, y este es un término muy utilizado en coaching. No es que no podamos quejarnos, claro, quejarnos y expresar lo que sentimos es clave. Sin embargo, podemos decidir si nos quedamos simplemente en la queja, ¿sí? Y allí nos ponemos en modo víctima, o si vemos qué puedo hacer yo con la situación, ¿no? ¿Cómo me puedo mover para poder afrontar la situación? ¿Qué sí puedo hacer? Esa es una pregunta clave para poder elevar la energía. ¿Qué sí depende de mí frente a esta situación y qué no? Lo que no depende de mí, lo suelto, ¿sí? Porque no depende de mí. Y lo que sí depende de mí es lo que me va a permitir hacerme cargo de la situación. Y eso implica elevar mi energía, no quedarme bajo todo el tiempo. Como les decía, las emociones traen mensajes. Les había mencionado que si yo conecto con la alegría, pues la alegría me invita a celebrar. Si yo conecto con la tristeza, me invita a reflexionar. El miedo me invita a prepararme. El enojo a poner límites y el aburrimiento a innovar. Cuando yo no conecto con las emociones, pues entonces me pasan cuenta de cobro, ¿cierto? Entonces, cuando no conecto con la alegría, me siento desmotivado. Cuando no conecto con la tristeza, puedo caer en represión, incluso en depresión de tipo médico, de salud mental. Si no conecto con el miedo, también puedo llegar a la ansiedad, si es decir, me quedo paralizado en el miedo, entonces puedo desarrollar un trastorno mental. Si no conecto con el enojo, aparece el resentimiento, y si no conecto con el aburrimiento, pues aparece la apatía. Ahora bien, aquí hay un tip o un ejercicio para rescatarse emocionalmente. Vuelvo y les digo, no es que tengan que hacer todo lo que les estoy diciendo, simplemente es una invitación y hay diferentes herramientas. Cada uno identificará con qué resuene más o con qué no. Este ejercicio lo que invita es a que tomemos nuestra mano y que le pongamos una emoción a cada uno de nuestros dedos, ¿sí? Y que lo memoricemos para que cuando aparezca la emoción, simplemente yo pueda abrazar ese dedo y conectar con esa emoción simbólicamente. No es que eso me vaya a hacer sentir diferente o, ay, ya no estoy enojado si es que abracé. No, el dedo del enojo, no. Lo que nos va a ayudar a hacer es a tomar conciencia de ese enojo o de sea la emoción que sea, para poder entonces entrar dentro de nosotros, dentro de nuestra corporalidad, dentro de nuestra conciencia y decir, ¿qué quiero hacer con este enojo? Si seguimos el ejemplo del enojo. Mejor quiero tomarme un tiempo antes de reaccionar, necesito pausarme o qué necesito hacer, sea la emoción que sea. Entonces también puede ser un tip que pueden utilizar. Em, Ahora, esto digamos es para tomar conciencia, que es la primera fase de la que les estoy hablando que propone Daniel Goleman. La segunda fase que propone es la autogestión y es decir, listo, ya identifiqué qué siento, ya sé cómo se llama, ya sé qué está pasando conmigo. Ahora, ¿qué quiero hacer? Entonces él habla un poco como de utilizar el semáforo, ¿sí? Y por eso ahí hay una imagen del semáforo como para que se nos quede en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa con un semáforo? En rojo yo me detengo, en amarillo me preparo y en verde arranco. Lo mismo pasa con las emociones. Daniel Goleman nos dice, en rojo yo estoy viviendo la situación y leyendo, identificando qué está pasando, ¿no? En amarillo yo ya sé qué estoy sintiendo, entonces ahí empiezo a tomar la decisión de qué quiero hacer con eso que estoy sintiendo. Y en verde pues ya actúo, ¿sí? Entonces, en esa medida digamos que al principio puede ser un poco más lento porque me estoy apropiando de darme cuenta que siento y que quiero hacer desde la conciencia con eso que siento. Sin embargo, en la medida en la que yo me voy volviendo más fluido, estoy más consciente de mí mismo, pues esto sucede rápidamente, ¿no? Esto implica autoconocimiento, ¿no? Porque en la medida en la que yo me conozco, pues yo ya sé qué tipo de situaciones
son más propensas para que yo me sienta de X o Y manera, ¿no? Y también sé cómo reacciono ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que soy una persona explosiva, que fácilmente me salgo de casillas, pues entonces también desde mi conciencia está en mí. Si yo ya sé que soy así, pues entonces, ¿cómo regulo esto? ¿Qué cosas puedo hacer para no salirme de casillas? ¿Qué cosas puedo hacer para de pronto no estar en ese tipo de situaciones que sé que me van a detonar salirme de mí mismo, entre otras? Entonces, miren que implica autoconocerme, tomar conciencia y tomar decisiones, es decir, hacerme cargo de mí, asumir ese protagonismo de la vida propia, ¿sí? Cuando yo no asumo ese protagonismo de mi vida, le entrego el poder a todo lo que está alrededor y siento que es injusto, ¿no? Porque yo no puedo hacer nada frente a las situaciones. Cuando yo me hago cargo de mí, pues yo asumo la responsabilidad, la parte que a mí me corresponde y puedo tomar decisiones desde otro lugar. Ahora bien, si hablamos de esto de cara a buscar práctica o buscar empleo, pues obviamente se mueven muchas emociones, ¿no? Y hay muchos rechazos, ¿no? Porque puedo lanzar varias oportunidades, buscar varias oportunidades, aplicar a varias postulaciones, ir a varias entrevistas y probablemente no quedar en todas, ¿no? Entonces, estar preparado para el rechazo también es importante. Ahora bien, una cosa que es clave tener presente es que todos tenemos el lugar en el cual, al cual correspondemos, en el cual encajamos. Entonces, la búsqueda de empleo implica mucha tolerancia a la frustración, porque no significa que tengamos algo malo. Significa que si no quedo en una posición es porque ese lugar no era para mí. Entonces, desde ahí es importante gestionar eso que va pasando conmigo para no desfallecer, porque buscar empleo implica ser persistente, ¿sí? Y no perder el foco. Ahora, a pesar de lo difícil que sea la situación que estés viviendo, vale la pena hacerte estas preguntas para ubicarte en ese protagonismo del que te hablo. Y es, ¿qué agradezco de esta situación? Por negra, por oscura, por difícil que parezca. Ahora, yo les hablo del tema laboral porque es de cara a lo que estamos. Sin embargo, esto aplica para todas las situaciones de la vida. También preguntarme, ¿qué es lo bueno de todo esto? Es decir, todas las situaciones tienen algo positivo y algo negativo. Entonces, ¿qué veo de ganancia en esta situación? ¿Qué oportunidad trae para mí esta situación? ¿Y qué puedo aprender de esta situación para aplicarlo en el futuro? Es decir, probablemente para no volver a hacer lo mismo o para comportarme de X o Y manera en el futuro si vuelvo a vivir una situación similar. Por otro lado, pues aparece aquí el otro componente que es la conciencia social empatía. Y esto tiene que ver con si ya logro identificar qué pasa conmigo, entonces de qué manera soy sensible también a lo que pasa con el otro, ¿no? Y a esta creo que es lo más desafiante, porque si bien es difícil conectar con lo que nosotros sentimos, pues de ahí también salir a pensar en qué puede sentir un otro y entonces cómo yo puedo ponerme en el lugar del otro. Difícilmente logramos ponernos en el lugar del otro, salvo que hayamos vivido una situación similar. Sin embargo, la conciencia social o empatía nos invita es como a decir, bueno, el otro también está pasando por una situación y está parado desde allí viendo esta situación. Entonces, ¿cómo podemos buscar un punto medio donde finalmente la relación se favorezca? Hay momentos en los que esto es posible y es posible hacerlo así explícitamente. Hay momentos donde no. Entonces, si vamos al tema del caso de búsqueda de empleo, pues, ¿qué pasa cuando yo no quedo? Entonces, es comprender un poco, ok, no es que haya algo malo conmigo, probablemente yo pude haberlo hecho mejor o me pude haber equivocado. Sin embargo, yo no quedé, pues no es lo que están buscando. Entonces, allí tengo esa empatía con la empresa, con quien me entrevisto para entender, ok, no soy yo la persona que ellos necesitan. Miren, así puede parecer cliché, cuando uno no queda en un proceso de selección, así uno queda aburrido, se sienta rechazado, en fin, en últimas es mejor para uno. Porque si yo quedo en ese proceso y yo no cumplo ese perfil, pues finalmente el problema va a ser para mí, porque van a esperar cosas de mí que yo no estoy dispuesto a hacer. De ahí lo que probablemente hayan visto en otras charlas de ser auténticos, de ser transparentes y de presentarse ustedes como son, con sus puntos a favor y sus puntos por mejorar. ¿Sí? Ahora, nadie está esperando que nosotros seamos perfectos, ¿sí? Nadie está esperando que seamos máquinas, todos tenemos cosas muy buenas y cosas que no se nos dan tan bien. Entonces, es mejor poner todo sobre la mesa para que si yo quedo en un proceso de selección, pues sea la persona que realmente busca.
¿no? Ahora tengan presente que este tema de las emociones también implica como la actitud que yo tenga frente a la vida. eh, una actitud propositiva, no se trata de ese positivismo tóxico de, pues, de que todo es maravilloso, no, porque pues la vida tiene altos y bajos, hay momentos difíciles, así como también hay momentos agradables. Sin embargo, poder decidir cómo queremos afrontar esos momentos difíciles es donde vamos a poder marcar la diferencia. Entonces, cuando hay crisis, nuestro cerebro necesita sentir que vuelve a la normalidad. Entonces, ahí es donde es importante preguntarme lo que les decía ahorita, qué cosas no puedo cambiar y qué cosas puedo influenciar. Lo que no puedo cambiar, lo suelto. Si yo no quedo en un proceso de selección, pues yo no puedo obligar a que me contraten, ¿sí? Entonces yo suelto eso. Entonces, ¿qué sí puedo influenciar? ¿Qué sí puedo hacer diferente? Perfecto. Autoevaluarme y decir, bueno, quizá cometí estos y estos errores, entonces, ¿qué puedo hacer en un futuro cuando vaya a otro proceso de selección? ¿Será que mi búsqueda sí está siendo estratégica o será que estoy mandando hojas de vida como loco y nada más? ¿Será que sí tengo claridad de lo que quiero para mi vida profesional o estoy dando tumbos y entonces cuando yo no sepa dónde voy, pues cualquier bus me sirve, ¿cierto? Entonces, pues probablemente no llegue a ninguna parte. Entonces, miren que esto implica todo el tiempo conectarme conmigo, con mi autoconocimiento, con metas y definiciones concretas y claras. Finalmente, esto en últimas nos va a permitir es administrar las relaciones de cualquier tipo, ¿sí? Relacionarme implica hacerme cargo de lo que yo siento y leer el contexto para poder identificar qué es lo que está pasando y decidir con qué me engancho y con qué no. Generalmente, esta invitación de administración de relaciones está muy enfocada en centrarme en qué es lo que a mí me corresponde y cuál es el lugar o el papel que yo tengo en esta relación para poder decidir qué decisiones voy a tomar. Y finalmente, pues esto va a ser con el paso del tiempo, la madurez, no solo de la vida y en años y demás, sino el aprendizaje, también la experiencia laboral nos va permitiendo sentirnos un poco más seguros e ir descubriendo cómo somos nosotros en los diferentes contextos para poder ver dónde tenemos que hacer ajustes internos nosotros mismos para administrar de mejor manera nuestras relaciones. Una cosa que sí les digo más allá de las emociones es que las relaciones son claves en el mundo laboral. Entonces, es fundamental que tengamos eso aquí, que no lo perdamos de vista y que de nosotros va a depender cómo sean esas relaciones. Entonces, quisiera que quienes estén viendo este video, pues se pregunten qué les queda de esto que les acabo de compartir y sobre todo qué están dispuestos o qué resonó con ustedes que estén dispuestos a aplicar. Me encantó compartir con ustedes este tema y bueno, espero que nos veamos en un futuro. Les dejo mis datos si en algún momento alguien quiere contactarme. Yo soy profe de PDP de la universidad y pues estoy a su entera disposición. Nos vemos. Chao.